Todo queda en familia. Después algún día les voy a contar la historia, cómo fue que haciendo un quincho se quedó con mi hermana. Después les voy a contar. Vamos a pasar a lo importante. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra. Vamos a abrir tu palabra y la palabra dice que cada vez que la abrimos, Cristo está en ella. Por lo tanto, abrir tu palabra es encontrarnos con Cristo. Y cuando nadie que se haya encontrado con Cristo y le sea revelado en el Espíritu vuelve a su casa de la misma manera. Pensaba hoy en 1 Juan, Señor, que lo que decís allí, que si nosotros permanecemos en vos y tus palabras permanecen en nosotros, hay condiciones para una vida de éxito, pero tenemos que permanecer. Y estamos acá permaneciendo. Yo quiero bendecir a aquellos que han venido, Señor, y han hecho el esfuerzo, y a aquellos que vienen en camino. Ya sabemos que hay algunos que vienen en camino aún y que van a llegar dejando sus tareas de lado para dedicarse ese tiempo al estudio de tu palabra. Dejamos este tiempo en tus manos, acompañanos con tu presencia, que tu Espíritu se manifieste revelándonos los secretos que aún no podemos entender y que también eso sirva para transformar nuestras vidas. No queremos aprender por aprender. Queremos aprender para ser transformados. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, largamos con el... Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Bueno, eso es importante. Bueno, buenas tardes. Acá empezamos estos encuentros y vamos a compartir acerca del Sermón del Monte o Sermón de la Montaña, como nos decía Fabián. Tenemos pocas clases y poco tiempo, así que vamos a hacer una introducción un poco breve. El Sermón del Monte es precisamente eso, un sermón que da Jesús en un lugar alto, por eso se llama Sermón de la Montaña. En Lucas hay uno parecido al que se le llama Sermón del Llano, pero bueno, no vamos a entrar en todo esto. Y este sermón ocupa 3 capítulos del libro de Mateo, el 5, el 6 y el 7. Pero lo que Jesús trata aquí y expone es con respecto a la fe, a cómo ellos vivían la fe, a qué pretendían de la fe, a cómo se estaban manejando con la revelación que recibían de la palabra y cómo la vivían. Por eso, en los diferentes capítulos, el Señor va a cambiar, primero en el capítulo 5, la perspectiva, la forma de ver. En las bienaventuranzas, la forma de ver la bendición, porque bienaventuranza es dichoso, es feliz, pero en realidad es bendición, el bendecido por Dios. ¿Quién es el bendecido por Dios? ¿Qué persona realmente tiene bendición de Dios? Y bueno, en aquella época, como en esta época, todo lo que da dinero es bueno para nosotros. Nuestra mentalidad occidental, consumista, todo lo que da dinero es igual a bueno, por más que eso venga como venga. Y no es así. Ellos también pensaban lo mismo. Los inventores del Evangelio de la Prosperidad era un grupo llamado los saduceos, los cuales ellos decían, como eran aristócratas, ellos eran gente de plata, decían que la persona bendecida por Dios era la que tenía dinero, la que no se enfermaba y a la que todo le iba bien. Era un evangelio muy terrenal, no muy distante a lo que se predica hoy, ¿no? Salud, dinero y amor. Pero el Señor le dice, no, la persona bendecida no es esa. Y desarrolla la bienaventuranza. Y después, en el capítulo 5, sigue hablando de la sal y la luz, donde el Señor ataca 2 cosas que perdimos en la caída. 2 cosas que hemos perdido cuando caímos. El sentido de significado y el de valor. ¿Qué hago y cuánto valgo? El Señor dice, ustedes son la sal, hablando de algo valioso. Porque el Señor dice, si la sal se descompone, pierde su valor. De la palabra sal viene la palabra salario. Antes se pagaba con sal, la sal era muy cara, pero cuando se pierde la composición correcta de la sal, no sirve para nada. El hombre cuando deja la esencia que Dios le dio, no sirve. Cuando el padre deja de ser padre y pasa a ser un nene que lo único que le importa son los hobbies, o no ejerce su rol de marido, o el ser humano no ejerce su rol en la sociedad de poder arreglar todo este desastre que tenemos, no sirve. ¿Para qué vivimos? Para nosotros. El Señor dice, ustedes perdieron su sentido de valor
porque no hacen lo que tienen que hacer. Y después dice, ustedes son la luz. O sea, ustedes tienen significado, ustedes sirven para algo. Dios los puso para algo. El Señor decía, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y así sean mis discípulos. Cualquier inventor que inventa algo y el invento no funciona, no se lleva ningún tipo de premio ni aplauso. O sea, Dios no es glorificado en gente que no anda para nada, que no sirve para nada, que se queda deprimido en la casa, que lo único que piensa es en Él y que no influye para nada en el medio. Nosotros a veces creemos que Dios nos hizo inútiles y no se acuerda de nosotros. No, porque Él, como un buen inventor y diseñador, no se llevaría ningún tipo de gloria si su invento funciona mal. El Señor dijo, ustedes le dan gloria a mi Padre cuando llevan mucho fruto, cuando tienen vidas prósperas, cuando son personas que estudian, se capacitan, se meten, trabajan, inventan, crean. Ahí es glorificado mi Padre. Cuando la vida de ustedes no es una vida estática de tereré abajo de la planta toda la tarde, sino que ocupan su mente y su tiempo para aprender y para influenciar. Y el Señor en el Sermón del Monte no solo nos cambia la visión de lo que es la persona bendecida, sino de nuestro sentido de significado y nuestro sentido de valor. Y después Jesús habla de su relación con la ley. Ustedes van a ver que en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, se repite mucho, oyeron que fue dicho. El Señor para nada está sacando ni está resignificando la ley de Moisés. Al contrario, la está explicando. Lo que el Señor le dice, a ustedes les enseñaron mal. Eso es lo que quiere decir. Cuando dice, ustedes escucharon, los maestros de la ley les han enseñado mal. Y todo lo que le enseñaron a ustedes es para justificar su pecado. En primer lugar, Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, ni los profetas. Yo la vine a cumplir. Y hoy por hoy, parece que hay una dicotomía entre el mover del Señor y la palabra. Parece que si estudiamos la palabra no hay poder, y si hay poder no hay palabra. No, Jesús dijo las dos cosas. Erran, dice el Señor, porque ignoran la palabra y el poder de Dios. Son dos cosas que van de la mano. Usted tiene que leer la palabra. Cuando el Señor lo envió a Josué a conquistar la tierra prometida, lo primero que le dijo es no se aparte de tu boca este libro de la ley. Lo primero que le dio es la palabra. ¿Por qué? Porque Josué no tenía que vivir una fe inventada. Porque él tenía que tener una fe con sustento. ¿Y dónde está el sustento de nuestra fe? En la palabra. Porque si no empezamos a imaginar cosas, que Dios es así, que Dios es asá, que Dios me quiere, que Dios no me quiere. No, si vos lees la palabra te vas a dar cuenta del Dios al que adorás, el Dios al que servís y el Dios que te está enviando a pelear. Entonces tu fe no tiene que estar basada en tu imaginación, sino en la revelación. Y lo primero que le hace el Señor a Josué, le da la palabra. No inventes nada, Josué, no te imagines cómo soy yo, conoceme. Pero después forzate y sé valiente, porque la fe sin obras está muerta. No tenés que estar todo el día leyendo y no hacer nada. Y tampoco salgas a la carrera pensando que Dios, declarando cosas, todo va a pasar, porque eso no dice la palabra. Entonces tenés que tener una vida de fe, en movimiento, pero basada en la palabra de Dios, en lo que la Biblia dice de Dios. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Entonces el Señor habla de su relación con la ley. Eso lo vamos a ir viendo. Y después viene y cambia la interpretación de la ley. Ellos tenían una interpretación talmúdica de la ley, basada en el Talmud. ¿Por qué? Porque cuando ellos fueron en cautiverio a Babilonia, el pueblo empezó a hablar arameo. Y la ley estaba escrita en hebreo. Y quienes les enseñaban la ley, lo que hacían no era traducir literalmente, sino dar una explicación a su antojo de la ley. Entonces les enseñaron cosas como, por ejemplo, ya lo vamos a ver, ojo por ojo, diente por diente. ¿Eso está en la ley? Claro que está en la ley. Pero no lo tenía que ejercer el pueblo. ¿Por qué? Porque ojo por ojo, diente por diente, es la ley dada para que los jueces juzguen ecuánimemente un delito. Cuando a usted le roban la moto o la billetera, usted quiere agarrarlo al ladrón y pegarle un tiro, ¿o no? Pero eso no es ojo por ojo, diente por diente. Eso es exceso, eso es venganza, esa es la ira de la carne, queriendo matar al que me hizo daño. Entonces el Señor dijo, no. Cuando cometan un delito, vayan a los jueces y el juez va a juzgar ojo por ojo, diente por diente. O sea, el ladrón o el delincuente tiene que pagar por su delito, pero justamente. No hay que absolverlo, ni hay que colgarlo de la planta por una gallina o por una moto.
hay que juzgarlo con justicia. Pero eso no era para el pueblo. Ellos se lo enseñaron al pueblo. El Señor le dijo al pueblo, no guardarás rencor a un hijo de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ellos se lo enseñaban al pueblo. Entonces, como a mí me enseñaron ojo por ojo, diente por diente, vos me mirabas mal y yo te pegaba un palo en la cabeza. Y lo que hacían era que el pueblo sea un pueblo vengativo, que vivía a la defensiva en vez de practicar el amor. Porque enseñaron mal el mandamiento. Después vamos a ver que todos los mandamientos están enseñados mal, para justificar su pecado. Por ejemplo, oyeron que les dijeron, no adulterarás, pero la ley no dice no adulterarás. La ley de Moisés no dice no adulterarás, dice no codiciarás la mujer de tu prójimo. Por eso el Señor dijo, a ustedes le dijeron no adulterarás, pero yo les digo no codicies, porque si mirás pecás. Porque es lo que decía la ley de Moisés realmente. ¿Pero por qué ellos enseñaban eso? Porque si nadie me ve, no soy culpable. Entonces adulteraban, eran los adúlteros. Entonces ellos hablaban, sí, bueno, si te encuentran el hecho en sí, sos adúltero, si no, no. Entonces ellos recreaban la vista, miraban, hacían lo que querían, total, nadie los miraba. Entonces el Señor lo que va a cambiar en el capítulo 5 es la perspectiva, la forma de ver, de interpretar. Y eso se nos acomoda a esto. Una vez que empezamos a interpretar correctamente, empezamos a ver correctamente. Nuestra fe se acomoda. En el capítulo 7, el Señor va a hablar de dos cosas. Ustedes saben que el pueblo de Israel pecó, y el pecado más grave que tuvo Israel, que fue el único pueblo en todo el mundo, es rechazar continuamente a Dios. Ellos, a sabiendas, rechazaban a Dios. De hecho, en el libro de los Hechos, Pedro, cuando le predica a los hebreos, le dice, sea salvo de esta perversa generación, y lo que habla Pedro es que rechazaron a su Mesías. El pecado de Israel era rebeldía para Israel, mientras que era ignorancia para el gentil. Pablo, cuando pasó por Atenas, dijo, Dios pasó por alto los tiempos de esta ignorancia, hablando de la idolatría. Pero a Israel se lo castiga como rebelde, porque ellos sabían que era pecado, el gentil no. Y ellos eran idólatras a sabiendas, en un acto de rebeldía. Ahora, cuando ellos fueron a Babilonia y volvieron, nunca más se ve el pecado de idolatría en Israel. En los profetas, digamos, posexílicos como Ageo, Zacarías y Malaquías, no se condena al pueblo por idolatría, sí por frialdad espiritual, sí por abandonar la ley de Dios. Pero hay dos cosas que juegan como idolatría en el pueblo y el Señor lo denuncia en el capítulo 7. Lo primero es hacer las cosas para que me vean. Oran, ayunan, dice el Señor. Hacen el bien para que los vean. Y el primer pecado de idolatría que cometieron ellos sin adorar al Gauchito Gil fue la egolatría. La persona que hace cosas para que lo aplaudan. Y lo segundo que habla el capítulo 7 es del amor al dinero. Es que mi fe y mi religión sirva para ser rico, o sirva para tener plata, o pensar que Dios me bendice cuando hago tal cosa con plata. La plata no tiene nada que ver con el reino de Dios, olvídense. Nosotros la usamos, la administramos para el bien de otros, pero no es promesa de Dios. Teniendo sustento y abrigo, con eso estén conformes, dice la Biblia. No emprendes el camino de fe pensando que vas a ser rico con la fe. No, porque no es promesa. ¿Saben cuál es la promesa del Señor? Juan dice, esta es la promesa que tenemos de Él, la vida eterna. La vida eterna. La vida eterna es la promesa del Evangelio, no es otra. No es salud, dinero y amor. Hay personas que para la gloria de Dios se sanan y hay personas que para la gloria de Dios permanecen enfermos. Depende de Dios. Dios, cuando quiso salvar a un carcelero, hizo que a sus siervos los metan preso, les peguen, los castiguen, hasta que quede bien en evidencia que lo que salía de ahí, de ese corazón, era amor puro, que no había nada del ser humano, que lo del ser humano había muerto y que lo único que permanecía en pie era lo de Dios. Y cuando le dijeron, no te hagas daño que estamos aquí, el carcelero salió corriendo y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Se arrepintió sin ningún tipo de predicación, con el testimonio de dos personas que estaban golpeadas. Porque esta es la promesa que recibimos de Él, la vida eterna. Y en el capítulo 7 va a hablar del fruto de nuestra fe. La perspectiva, la búsqueda, que no es ni dinero,
ni egolatría, ni yo. En el capítulo 7 va a hablar la consecuencia. Me encanta porque termina con ese hombre que edificó una casa sin la palabra de Dios y una casa con la palabra de Dios. Uno permaneció y el otro no. Pero en el medio hay muchos pasos. Por ejemplo, entren por la puerta, que habla de la decisión, el no dejarse engañar el no dejarse llevar por los maestros, sino por la enseñanza en sí. Y cuando empieza el capítulo 7, que va a hablar del uso de la ley, lo primero que le dicen, no juzguen para no ser juzgados. Ellos tenían la ley y era un martillo. Lo único que se veía, no podés, no podés, no podés. Y el Señor le dice, ustedes le están tirando lo santo a los perros y las perlas, que son las margaritas, la traducción correcta es margarita, a los chanchos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no tenía el Espíritu Santo. No eran ovejas convertidas. Eran personas que por medio de la ley tenían que darse cuenta que necesitaban perdón. Y cuando uno le dice a una persona imposibilitada, tenés que caminar, y la persona no puede caminar, es como darle lo santo a los perros. ¿Qué era darle lo santo a los perros? Lo santo era aquello que se sacrificaba en el altar, la carne, que después se compartía en las familias. Y si yo como un pedazo de esa carne y se la doy a mi perro, de ninguna manera el perro se va a convertir en un santo. O le tiro margaritas para adornar el chiquero y el chancho que no las come, las margaritas, las va a pisar y las va a despreciar. Porque el pueblo no estaba convertido, no tenía el Espíritu Santo. Ellos juzgaban a un pueblo sin convertir y era como que le tiraban margaritas a los chanchos y lo santo a los perros. Ellos no eran ovejas, eran perros y chanchos. No podían comprenderlo. Ellos y inmediatamente después dice, llamen, busquen. Llamen, se les abrirá, busquen y encontrarán, pidan y se les dará. ¿Por qué? Porque la ley te tiene que hacer, la ley, que era la palabra de Dios, era toda la revelación que había en ese momento, era para darte cuenta dónde estás parado, no para juzgar a otro. Porque ¿quién busca? El que perdió algo. ¿Quién llama? El que se quedó afuera. ¿No es cierto? ¿Quién pide? El que no tiene. Entonces la ley, en vez de ser una herramienta de castigo para el perro y el chancho que no está convertido, tiene que ser un espejo para mirarte vos y decir, yo estoy afuera del reino. Yo perdí la salvación, con mi conducta, como hizo Josías cuando le leyeron la ley. Le leyeron la ley y él se rajó las vestiduras y dijo, estamos todos muertos acá. Le hizo ese efecto. Se dio cuenta que estaba afuera. Tenía que llamar. Se dio cuenta que había perdido la relación con Dios. Tenía que pedirla. Se dio cuenta que había que buscar de Dios. Inmediatamente después dice, si tu hijo te pide algo bueno, ¿vos le das lo malo? O sea, lo que hace es entrar. Cuando vos estás perdido, tenés que saber que en Dios tenés confianza de un Padre, que si vos le pedís salvación, te la va a dar. Te la va a dar. El sermón del monte es extraordinario. Extraordinario. Tenemos estas tres cosas que empieza cambiando Jesús. Primero, la perspectiva, la forma de ver nuestra fe, la forma de interpretar. Segundo, la búsqueda. ¿Qué busco yo? ¿Qué creo que Dios me promete? ¿Qué crees que Dios te está prometiendo en la palabra? ¿Qué buscas con tu fe? La palabra de Dios nos promete eternidad. Cambio. El Señor está preparando hoy ciudadanos del cielo. En la nueva Jerusalén, en la ciudad celestial, los ciudadanos no van a ser delincuentes. No van a ser personas faltas, van a ser completas, van a ser transformadas. Y Dios hoy está cambiando a su pueblo, está haciendo un pueblo apto para vivir en el cielo, en la nueva civilización eterna que se viene. Todo esto que sufrimos hoy, lo de Rosario y las barras bravas, no va a existir, porque Dios es un Dios justo. Va a condenar al pecador. Nunca más va a haber pecado en la sociedad humana, va a ser una sociedad perfecta. Y lo que está haciendo Dios hoy es transformando esta nueva sociedad en ciudadanos del cielo. Eso es el Evangelio, hermano. No es promesa de fama ni promesa de dinero. Es promesa de transformación.
Todo el Nuevo Testamento habla de transformación. La promesa, amor, gozo, paz, paciencia, bondad. El que robaba ya no robe más. Ama a tu prójimo como el Señor, no como a ti mismo. Eso es de la ley, sino como el Señor te amo con amor de Dios. Son personas transformadas para vivir en el cielo. Y por último, la consecuencia de nuestra fe. Lo que ocasiona vivir correctamente la palabra de Dios y la fe en Cristo, es una vida sólida, firme y de triunfo en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Después nos vamos a ir paso por paso desgranándolo. Ya casi tenemos que terminar. Pero la próxima vamos a leer en las bienaventuranzas. Media hora más. Bueno, vamos a leer las bienaventuranzas entonces, ya que tenemos media hora más. Dice así, entramos en las bienaventuranzas. Dice, viendo, el 5.1 de Mateo, dice, viendo la multitud subió al monte, hablando de Jesús, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gócense y alégrense, porque el galardón de ustedes es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Como dijimos en la introducción, la palabra bienaventurado hace alusión al bendecido, a la persona que es bendecida. Ellos tenían maestros que eran muy ricos. Pablo fue un fariseo y él habla en el libro de los Filipenses y dice cuántas cosas me estaban a mí dando ganancia, y mucha ganancia, las dejé de lado por causa de Jesucristo. Ellos eran personas adineradas, estaban divididos entre los fariseos y los saduceos. Los saduceos eran personas helenísticas, eran amantes de la cultura griega, eran más terrenales, ellos no creían en la eternidad, ellos no creían en espíritus, ellos no creían en ángeles, ellos eran totalmente mundanos. Para ellos todo empezaba y terminaba en la tierra. Y lo peor que hay es tener un evangelio con oferta terrenal y nada más. No tenés perspectiva de nada. Por lo tanto, ellos habían sembrado en el pueblo que la persona bendecida era aquella persona que no estaba enferma porque obedecía a Dios y que era rica y tenía prosperidad. Con respecto a esto, uno lee en el Antiguo Pacto y el Señor promete buenas cosechas a su pueblo y promete tener oro, plata y todo a su pueblo, pero no era con la intención de hacerlos ricos. En el libro de Malaquías, en el capítulo 3, habla del diezmo. Y el Señor les dice que traigan el diezmo a su casa, que haya comida en su casa. Y Él iba a abrir la ventana de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que iba a llover. Y si reprenderé por ustedes al devorador, ¿qué iba a hacer el Señor? Iba a reprender a las langostas, a las plagas. Y voy a sanar la tierra, porque después de tantos años de sequía, la tierra estaba dañada. La intervención milagrosa de Dios iba a hacer que la tierra en poco tiempo iba a ser sanada y iba a empezar a dar fruto. Pero cuando termina esto, dice algo. Las naciones los van a ver y van a ser tierra deseable. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? ¿Por qué el Señor quería que su pueblo sea un pueblo próspero? Israel era una nación igual que cualquiera, pero simplemente que era un estado teocrático, no tenía un rey, Dios lo gobernaba. El diezmo no era un invento de Dios. Los romanos, por ejemplo, cobraban diezmo con un sistema egipcio y griego. Los griegos, los egipcios, los sirios, los babilónicos, era un impuesto normal que todos pagaban. ¿Por qué lo pagaban? Por el uso de la tierra, por el cuidado por el cuidado del ejército, por el riego y por el derecho a comprar y vender. Y como Israel era una nación, también pagaba a su Dios un diezmo. Un diezmo. Ahora,
No sé si alguna vez usted dijo, yo prefiero pagar impuestos en Europa que en Argentina, porque por lo menos tengo una contraprestación del Estado. Eso es lo que el Señor está diciendo ahí. Miren, ustedes dejen el egoísmo de ustedes, porque el egoísmo de ustedes, el trabajar para ustedes, el olvidarse de la obra de Dios, el no priorizar la obra de Dios los ha llevado a la sequía total y a la insatisfacción. Dice que cobraban y era como que tenían un agujero en el bolsillo, se les iba todo. Iban a tomar 50 litros de agua y era como que tomaban 20, nunca estaban satisfechos, porque no estaba Dios en el medio, porque te llena el corazón no son las cosas, sino Dios. Hubo un hombre rico que dijo, alma mía, ahora tenemos todo. Le dijo al alma. Él pensaba que el alma le estaba pidiendo riqueza, esa noche se murió. Él pensó que la necesidad de su alma era la riqueza y se equivocó, y Dios le mostró que se equivocó, que su alma estaba clamando en realidad por Dios, y él interpretó que le iba a llenar con riquezas. Ellos, actuando en forma egoísta, abandonaron el pacto que había con Dios en ese momento. Abandonaron el pago a los sacerdotes para mantenerlos, para que le puedan ministrar de Dios. Entonces Dios corta su parte, no cumple su parte del pacto, que es hacer llover. Y el Señor dice, vuelvan a mi pacto, yo también voy a comprometerme. Va a llover, va a haber abundancia, pero no para que ustedes sean ricos, sino para que las naciones vean en ustedes que cuando hay sequía, el Dios de ellos y el rey de ellos, por más que le paguen impuestos, no puede hacer llover, y el Dios de ustedes sí puede hacer llover. Entonces los sirios van a decir, pero a mí me conviene pagar impuestos en Israel, porque el Dios de ellos contesta. ¿Saben de qué está hablando el Señor? De testimonio. No de gente rica que realiza sus sueños y que somos... No, porque la Biblia no habla de eso. No habla de que vos vas a cumplir tus sueños. Habla de que vos vas a hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios era que todas las familias de la tierra sean bendecidas por Abraham. Y en esa obra lo había metido Israel. Y Israel cayó en el egoísmo, como el que hablábamos recién. Y en pensar que si pongo la moneda, tiro la palanca, viene la bendición y Dios me bendice. No decía eso la palabra. No decía eso la palabra. El Señor dice, vamos a volver al pacto. Yo los voy a bendecir. Y el vecino de enfrente va a ver que vos tenés un Dios que responde. El Señor lo que está cambiando acá, ¿saben qué es? Como dijimos hace un rato, es la perspectiva, hermano. Y lo primero que dice que es bienaventurado el pobre, que es bendecido el pobre de espíritu. ¿Quién es el pobre de espíritu? El que dice yo no puedo. Antes de pensar a hacerte rico, o antes de pensar en la fama, o antes de pensar en todos tus sueños, pensá en tu falta delante de Dios, que eso te va a traer verdadera bendición. Pensá en que por tus obras no podés entrar al cielo. Pensá en que no te da, Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Señor decía, sin mí no van a poder hacer absolutamente nada. Pero es bendecido el que se da cuenta y lo reconoce. El que se deja de autojustificarse. El que deja de decir, no, yo no. Juan dice que el que dice, yo no peco, lo hace a Dios mentiroso. Porque la palabra dice que todos nosotros somos pecadores y sin Cristo no podemos entrar al cielo. Pero lo segundo que dice, que es bienaventurado el que llora, o sea, el que esa necesidad tuya, esa falta tuya, en vez de deprimirte, en vez de reaccionar y ponerte como una coraza, lo que hace es quebrarte las piernas, ponerte delante de Dios y empezar a llorar por tu pobreza, como hizo el cobrador de impuestos que estaba en el templo y que decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Estaba llorando. Dice que esa persona va a ser bendecido. ¿Por qué? Porque Dios lo va a consolar. La bendición no está en la pobreza, la bendición no está en el llanto, la bendición está en la respuesta. El que dice, Señor, yo no puedo entrar al reino de los cielos, se le abre la puerta del reino de los cielos y Dios le dice, ahora el reino del cielo es tuyo porque reconociste que no puede entrar. Señor, pero yo soy pecador y me cuesta, yo te voy a consolar. Y el consuelo de Dios no es palmadita en la espalda, es solución de problemas. Cuando Dios te dice, yo te voy a consolar, no es palmadita en la espalda, es la solución del problema. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Bienaventurados, dice, los que lloran, bienaventurados los mansos. Una vez que vos venís al Señor, tenés que ser manso. Yo tenía un caballo grande, enorme, se llamaba Indio, era un tordillo, que lo atábamos al carro, que lo atábamos al arado, que andábamos... Era manso, era fuerte, era útil
¿Por qué era útil? Porque obedecía a la rienda. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Viniste a mí, quebraste tu corazón, yo te escuché, yo te di perdón, yo consolé tu corazón, ahora estás perdonado, ahora seguime. No hagas la tuya, no hagas lo que vos quieras, seguime a mí y vos vas a tener la tierra por heredad. ¿Qué quiere decir? Vas a tener seguridad, no te va a faltar nada. Obviamente a la iglesia no se le prometió tierra, se le prometió cielo, pero el Señor dice que no nos va a faltar nada. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio en rescate, ¿por qué? Por todos nosotros. ¿Cómo no nos va a dar con Él qué? Todas las cosas. ¿Qué es todo? Todo. Todo. Dios te da todo. Entonces es mejor seguirlo a Él. Al que vio tu pobreza, al que en vez de pegarte una patada te aceptó, te consoló tu corazón pobre, y ahora te dice, seguime. Me encanta porque cuando el Señor pasa por la mesa de los impuestos de Mateo, lo mira y le dice, sígueme. Nada más. ¿Sabes qué tomó? Rumbo a la vida de él. Ahora Mateo sabía a dónde ir, porque Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. En Él comenzó tu fe y allá tiene que terminar. No podés abandonar a la mitad y hacer lo que vos querés. Por eso tenés que poner en Él tus ojos. ¿Sí? Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque seguir al Señor también es un camino de transformación. Acá no habla de justicia para el otro, ¿eh? No habla de tener hambre y sed, de que maten a todos los ladrones, de que no. De que el injusto que está acá comience a caminar en justicia. Por eso el Señor le cambia el hambre, ese de riqueza. Uno ve la serie esta de como El patrón del mal. Entonces yo el otro día lo estaba mirando y veía cómo la gente responde a la plata. ¿Te querés ganar 10 millones? 10 millones. Oh, tenés que matar a una persona. ¡Pum! Qué tremendo, ¿no? Qué pobres que somos. Qué pobre que es la gente. Yo a veces hablo en el trabajo, ¿hasta dónde llegaría? ¿Qué haría por la plata? Y te responden cosas tremendas. Tremendas realmente. Ahora, en vez de tener ese hambre, esa sed de dinero, de poder, el Señor dice que quiere que su pueblo cambie su perspectiva, deje de mirar las cosas del mundo, deje de anhelarla y empiece a desear ser como Él. Es un deseo de cambio, que en vez de levantarte y decir, no tengo para pagar la luz, digas, Señor, yo no soy como vos, quiero ser como vos. Y ese va a ser saciado, dice la palabra de Dios, porque el Señor le encanta transformarnos, le encanta. Yo me acuerdo que una vuelta, predicándole a un chico en Punta Indio, un amigo mío, estábamos juntos en las drogas, era tremendo Quique, él te decía 2 palabras y 50 malas palabras. Te decía 50 malas palabras. Y un día yo se lo iba a decir, y el Señor me dice clarito, no le digas nada. No le dije nada. Como al mes estábamos charlando y me dice, porque él se paraba y hablaba, ¿te diste cuenta de una cosa, Gustavo? Me dice, ¿qué? No digo malas palabras. Realmente no me había dado cuenta. El Señor lo cambió. El Señor lo transformó. Qué lindo cuando el Espíritu Santo despierta eso. ¿De qué estás anhelando? ¿Qué es lo que estás anhelando hoy con todo tu corazón? ¿Qué es lo que hoy querés? El Señor quiere... ¿Sabes por qué quiere que te parezcas a Él? Porque quiere decir que vos lo admirás. Cuando uno se quiere comprar un cuadro, bueno, que tal vez nos vamos muy para el lado del arte, una moto, para ser más de nuestro, o un auto, le gustó. Le gustó la forma, le gustó, no sé, las prestaciones que tiene el auto, le gusta. ¿Por qué? Porque lo vio. Tal vez buscó en internet la cilindrada, bueno, las mujeres no buscan cilindrada, ven el color del tapizado del auto, ¿no? Y vemos. Ahora, si vos te querés parecer a Jesús, quiere decir que lo estás mirando. Quiere decir que le prestás atención. Y quiere decir que te gusta. Quiere decir que lo admirás. Como cuando buscas el auto, como buscas el mercado libre, eso que te querés comprar y ves, a ver, esto, el otro, buscas en la palabra y te encontrás con una persona hermosa.
Y te ves vos. Yo estoy lejos de esto, pero yo quiero ser así. Cuando le dice a los esposos que amen a sus esposas, ¿vos sabés que si tu esposa está loca es culpa tuya? ¿Sabías vos? Que si tu esposa está loca es culpa tuya. Que si se queja es culpa tuya. Porque la Biblia dice que así como Cristo se entregó para salvar y formar a su novia a su gusto, así tenemos que hacer nosotros. Trabajar en ellas. Pero cuando uno ve que nada más y nada menos que Dios te habla de eso. Sí, Dios está metido en tu matrimonio, porque le interesa. Y a veces la gente pasa por el mundo y dice, yo no le importa a nadie. Y después lees esas cosas y decís, ¿cómo que no le importa a nadie? A Dios le importás mucho. Él no quiere que fracases. Qué lindo que es tener hambre y sed de justicia. Porque no es de la justicia al ladrón, sino es que ser como él. Que quiere decir que lo estás mirando, que lo estás observando, que querés ser como alguien que admirás. Bienaventurados los misericordiosos. Y acá termina lo que viene a ser el cambio interno de la persona y empieza la expresión hacia afuera. El misericordioso es el que tiene compasión del otro. Es el que ya no se mira al espejo todo el día para él, sino que se da cuenta que al lado tuyo, ¿hay alguien al lado tuyo sentado? ¿Ahora? Bueno, ¿qué sabes de esa persona? ¿Por qué está pasando? ¿Qué necesidad tiene? ¿Cómo podés ser misericordioso? ¿Qué te mueve el corazón? O venís, te sentás, escuché y te vas. Y el resto no existe. Feliz es el misericordioso. Bendecido es el... ¿Por qué? ¿Dónde está la bendición? En que alcanza misericordia. Porque nosotros no tenemos ni la capacidad ni los medios para suplir la necesidad del mundo. No podemos. Cuando el Señor le dijo a los discípulos, háganlo ustedes. ¿Cómo vamos a hacer? Nosotros no podemos. Y realmente no podían. Pero Jesús le dijo, ¿saben qué? Cuando ustedes ejerzan la misericordia y la ejerciten, va a pasar esto. Tomá. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy teniendo misericordia de vos. De vos que sos misericordioso y no podés. Entonces al misericordioso lo alcanza la misericordia de Dios. Ah, ¿vos querés darle comer a los chicos? Tomá. Ah, ¿vos querés ser maestro de escuela bíblica? Tomá. Ah, ¿vos querés que a tu vecino que no tiene nada, vos tampoco tenés? Bueno, tomá. El misericordioso alcanza misericordia de Dios. Es extraordinario eso. Continuamente la palabra nos lleva a la acción y a comprobar esto. Después dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y ahí en el limpio corazón está la sinceridad. El no tener doble intención en el corazón. El no hacer las cosas, el no dar para recibir. El no dar para que me miren. Y eso es muy doméstico a veces. Qué bueno que las cosas las empecemos a practicar en casa, ¿no? Yo siempre limpio, a mí nadie me ve. A veces es injusto que nadie te diga, che, gracias, ¿no? Pero qué bueno cuando en casa empezamos a hacer las cosas por amor al otro y no para que me aplaudan, me reconozcan. Es el mejor lugar para practicar, es la casa. Es la casa de uno. Es donde más cuesta, ¿no? Donde más sinceros somos a veces con largarnos y abrir la boca, ¿no? Pero es el lugar donde más cuesta ser misericordioso, porque exigimos del otro un vuelto. Bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, los que reaccionan con paz. Vivimos en un mundo violento, donde todo se soluciona con un arma. Yo hablo con mis compañeros de trabajo, yo trabajo en la Armada, que la función principal de la Armada es matar gente, tirar bombas, ¿no es cierto? Pero uno habla con la gente y la solución que tiene a todo esto es matar gente. Cuando uno ve los dibujitos animados, por ejemplo, los cuentos clásicos de Disney, siempre el malo se muere y somos felices para siempre. Si matamos, somos felices. Todo se soluciona con la violencia. Pero el Hijo de Dios no reacciona con una piedra. Aunque andamos en la carne, dice la Biblia, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Nosotros no podemos, uno a veces ve en las redes sociales algunos creyentes cuya solución a todos estos problemas sería matar. Yo
uno puede simpatizar o no con una persona de la política, pero yo vi escrito como que el tipo que le quiso pegar un tiro a Cristina Kirchner era un héroe, dicho por un creyente. Vos podés simpatizar o no, pero no podés decir que una persona que le pega un tiro en la cabeza al otro es un héroe o va a solucionar algo. ¿Saben cuánta gente se viene matando desde la creación del mundo y no se soluciona absolutamente nada? Porque la maldad está en el corazón del hombre. Nada. La iglesia es un cuerpo que no reacciona con violencia. Es un cuerpo que pone la otra mejilla al violento. Es un cuerpo que cuando viene con violencia responde con amor. Y las armas nuestras son poderosas. ¿Saben qué? El Imperio Romano luchó con todas sus armas contra la iglesia. Acá estamos nosotros. ¿Dónde está el Imperio Romano? ¿Dónde está la Rusia comunista que nos persiguió? ¿Dónde está la China de Mao Zedong que se levantó contra la iglesia? ¿Saben quiénes triunfaron? Los que se levantaron con las armas de Dios. No los que se levantaron con fusiles, con bombas, con piedras, con engaño. No, con amor. Cuando se dio libertad en China a que haya iglesias, era tremenda la cantidad de cristianos que había en el anonimato, en el silencio. La iglesia creció, porque no fue con un arma, fue con amor. Bienaventurado el pacificador. Ese va a ser llamado hijo de Dios. Señor, perdonalos, no saben lo que hacen. Colgado de una cruz, enfrente de él, estaban los que lo estaban colgando. No te hagas ningún daño, estamos todos acá, le dijo Pablo al tipo que lo terminaba de masacrar a golpe y colgarlo en la última celda. No le dijo, déjalo que se mate a este y nos vamos todos. No. Él con sus armas no pudo doblegarlo. Pero Pablo con el amor los venció. Se cayó de rodillas y dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Bienaventurados los pacificadores, muchachos. Colguemos las armas. La Biblia le dice a la mujer, en la palabra de Dios, que ustedes pueden ganar a su marido en silencio. Miren qué poder le da el Señor, viendo su conducta. Es promesa de Dios. Ese que vos le podés ganar. A una mujer, tremendo es esto. Yo conocí a un chico que el padre era pirata del asfalto. Este muchacho había estado preso un montón de tiempo. La madre se convierte a Cristo, empieza a seguir al Señor. El padre le pega 2 tiros a la mujer. ¿Saben cómo termina la historia? El padre muriendo en los brazos de la madre tras haber aceptado a Cristo. ¿Saben quién lo venció? El amor de la esposa. Hoy vivimos en una sociedad donde dice, no, divorciate. Te grita, andate. Divorciate. Hoy está el divorcio en la iglesia, en la puerta. La Biblia dice, no han sufrido o no han peleado contra el pecado hasta la sangre. O sea que con el pecado se pelea hasta nuestra sangre, hasta dar la vida. Eso dice la Biblia, esto. Bienaventurado el pacificador. Y el que pelea con las armas del Señor, gana. Gana. Tenemos la historia de nuestro lado, hermanos. La historia de nuestro lado. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y acá hay una cosa tremenda, persecución por causa de la justicia. Y esta es la práctica de la justicia. Cuando vos por obedecer al Señor sos perseguido. ¿Saben de qué habla acá? El Señor que quiere personas fieles, que no vendan sus principios por 2 mangos, o porque le palmeen la espalda, o por un ascenso, o para que no te discriminen. No se vende la verdad, no se entrega la verdad. No se roba, no se miente, no. Yo cuando empecé acá yo tuve muchos problemas en el trabajo por trabajar. Muchos problemas por trabajar, por hacer lo que tenía que hacer. Por eso, no, basta, pará. Muchos problemas en varios trabajos por eso. Pero yo soy hijo de Dios. Y hay una verdad que no se debe vender, no se debe entregar. El camino de la corrupción es un camino fácil.
se te abren puertas. Enseguida podés llegar te puedes hacer rico con la corrupción. Pero no tenés que vender la verdad. Hoy los principios bíblicos se cambian por el placer, porque hoy vivimos el evangelio del ser feliz. Y la Biblia no te dice que vas a ser feliz, te dice que vas a ser pleno. La Biblia no promete felicidad, promete plenitud. Pablo estaba colgado en la cárcel, no estaba feliz, pero estaba cantando, porque estaba pleno. Jesús estaba colgado en la cruz, no estaba feliz, pero le dijo al ladrón, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Estaba dando perdón, porque tenía una vida llena, plena, porque el Espíritu Santo los llenó. Hermano, tu fe no la vendas, paga el precio de tu fe. Por eso es bienaventurado el que no se entrega, dice la Biblia. El que paga el precio de la fe, el que aunque te cueste esto que es el Dios de este siglo, esto, tener que pagar algo más, tenés que pagar el impuesto que tenés que pagar, tenés que pagarle al empleado lo que tenés que pagar, tenés que dar lo que tenés que dar, lo das porque la palabra de Dios lo dice y porque vos sos un hijo de Dios y porque la fe no se vende. Es preferible perder dinero que la confianza del Señor. Pablo decía que el Señor lo tuvo por fiel y lo puso en el ministerio. ¿Saben qué quiere decir? Que Dios tuvo confianza en él. Tremendo. La fidelidad a la fe, a lo que vos creés. Personas fieles son bendecidas. Y después dice, bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. ¿Por qué? Porque esto es sufrir por amor. Lo primero es por la justicia, por tu fe. Lo segundo, Jesús dice, es por mí, por la persona. Porque hay alguien que te amó y preferís como un padre. Una vuelta me acuerdo, había salido una noticia donde un Rottweiler venía a atacar a una nena y la madre le puso el brazo. La madre le pone el brazo y se deja destrozar el brazo por su hija. Eso es lo que dice acá. Bienaventurados son cuando por mí ustedes ponen el brazo. Ustedes se dejan insultar. Ustedes se dejan lastimar. Porque me aman. Miren, esto, gracias a esta forma de ser, a esta virtud, nosotros tenemos hoy el Evangelio. Gracias a esto. Porque no podemos dejar de decir lo que vimos y oímos, dijeron los apóstoles. Esto es verdad. Juan decía, lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído, eso les transmitimos. Vimos la vida de Dios, sabemos que se reveló, esto es verdad, lo vimos resucitar. No, digan que se lo robaron sus discípulos. ¿Quién se muere por una mentira? Si hubiera sido mentira, si ellos hubieran inventado esto, ¿hubieran dado la vida por una mentira? Hubieran mentido hasta que le costó la vida. Sin embargo, ellos por la verdad dieron la vida. Por amor a Jesús dieron todo. Y gracias a eso, hoy tenemos el Evangelio acá. Y hay otra cosa. Cuando el Señor habla de nosotros, que tenemos un propósito y en la luz, usa la luz. Porque Dios es unión de testimonio. Estudien lo que es el testimonio y lo que es la luz y lo que es la imagen. Uno en la televisión ve una imagen de algo que no está ahí, que está en otro lado, pero lo ve con fidelidad. Uno ve el auto que chocó o el gol que metió Messi, que lo hizo en Qatar, pero lo ve en el living de la casa en Argentina y lo ve fielmente. Eso es que nosotros tenemos la imagen de Dios. Es que en vos vean al Creador. Eso es testimonio. Testimonio no es portarte bien y estar... No, eso es portarte bien. Hay conversos que se portan muy bien. Pero hay cosas que solo Dios puede hacer a través de su pueblo. Y por medio de esa obra se pueden dar cuenta que Dios existe. ¿Cómo es el carácter de Dios? Por eso hay que ser fiel. Porque uno no está dando testimonio de su iglesia, de su pastor. Uno está dando testimonio del Creador. En vos, iglesia, están viendo
al Creador. En vos, iglesia, están viendo al Salvador. Vos sos imagen de Dios. Un padre y una madre dan imagen de Dios a su hijo. La parte materna y paterna, Dios tiene un aspecto materno y un aspecto paterno que quiso reflejarlo en un matrimonio. Por eso no hay que divorciarse. Por eso hay que amarse. Porque no es que papá y mamá mandan, no, porque vos sos un siervo de Dios que le estás mostrando a tu hijo cómo es Dios. ¿Saben cuántos problemas hay de personas que tienen desdibujada la imagen de Dios por la imagen del Padre? ¿Saben cuántas personas se creen que Dios es malo porque su Padre es malo? Porque es como Dios nos creó. Dios te creó a vos y a mí para dar el reflejo de su imagen. Y si en vos está distorsionada, tu hijo la va a ver distorsionada. Tenés que ser fiel y obrar con amor. Porque no es solamente una orden. Hay cosas espirituales que Dios mueve, que ni siquiera nosotros sabemos cómo funcionamos. Tenemos que ir a la Biblia para darnos cuenta cómo es un matrimonio, cómo es un hombre, cómo es una mujer, porque nosotros usamos esto, nos imaginamos todo. Por eso la Biblia no nos llama a imaginar cosas, sino a creer en la verdad. Juan dice, lo que vimos, lo que oímos, lo que palpamos. Está hablando de los sentidos naturales. Los sentidos naturales, el tacto, el oído, es por donde entra información al cuerpo. Después dice lo que percibimos, o sea que eso empezó a hacer funcionar la cabeza. Percibir es funcionar la cabeza. Y después se enciende la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que la verdad no es subjetiva. Ellos la recibieron por medio de los... La fe viene por el oír. No se te tiene que abrir el tercer ojo, ¿eh? No. Dios inventó y nos creó con los sentidos naturales para percibir, para ver, para tocar, para oír. Y por ahí entra la información espiritual. Por ahí. Entonces quiere decir que la verdad no es subjetiva, no está en vos, vos no tenés la verdad. La verdad es objetiva, está afuera, hay que recibirla por revelación. La fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Acá está la verdad. Vos no inventaste nada. Vos sos un invento. Venía a ver cómo es el manual de instrucción para tu vida. Para tu vida. Y sé fiel a esto. Y sé fiel al que te salvó. Sufrí por no vender tu fe. Y sufrí por amor a Cristo. Y por último, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Siempre a los hijos de Dios los persiguieron en todos lados. Pero acá dice, porque tu galardón es grande en el cielo. Mirá, si hay alguien que es bendecido y es bendito y realmente vive la bendición de Dios, es aquel que tiene esperanza. Esperanza. Todo este sufrimiento que habla acá, no es que vas a terminar, no, que vas a ir al cielo. Y te vas a presentar delante del ser amado. Y te va a decir, bien, bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Vení a reposar conmigo. Vení, acá tenés tu recompensa. Vos me amaste y lo demostraste de abajo. Vos me creíste y no vendiste la verdad. Vos te diste cuenta que no era por plata, por fama, que era cuestión espiritual. Cambió tu forma de ver. Ya no es terrenal, es espiritual. Ahora lo que vale es tener amor, es tener paz, es tener gozo, es reflejar la imagen de Dios. Es lo que el Señor le estaba diciendo, muchachos, no se dejen llevar por esta información falsa. No he bendecido el que tiene plata. No, estos corruptos se llenan de plata porque cobraban los impuestos al templo, el impuesto al... Cada uno tenía su ofrenda y decía, no, el sacerdote ya selló la carne, así que ahora tenés que dejar eso y comprar acá. Porque de noche, cuando nadie veía, taca, taca, sellaban la media red. Entonces cuando venía un tipo pobre con su ofrenda, decía, no sirve porque no está sellada. No era de la ley eso. 12% de interés. Bueno, voy a comprarlo. No, pero no te sirve la plata. Tiene que ser moneda del templo. Porque esa es inmunda, tiene que ser santa. 12% de interés. Todo. Ah, pero las especias no, de acá. 12% de interés. Un dracma por tribu de Israel. Y así, fortuna. Ellos veían a esas personas espirituales, eran bendecidas. No. Eran corruptas. Mira que te digo una cosa, tenían simplemente plata. Nada más que plata. No era nada más que plata. Yo te puedo decir que ni Satanás
ni Dios admiran la plata. Satanás no admira la plata. ¿Vieron los colonizadores que no daban espejo y se llevaban el oro? Bueno, el diablo es eso. ¿Querés plata? Toma plata. No sirve en el mundo espiritual la plata. No sirve para nada. Lo que vale es la fe. La fe mueve montañas. Un chico de la selva de África, cuando le dijeron que en Estados Unidos le iban a enseñar mejor la Biblia, Samuel Morris, le dijo, ¿para dónde queda? Para allá. ¿Saben qué hizo? Del corazón del África, salió caminando. Y la maestra de Biblia le dijo, ¿a dónde vas? A Estados Unidos que me enseñan. Pero no. Llegó a Estados Unidos. Se convirtió en capitán del barco. Murió dando fe del Señor en Estados Unidos y por eso fue movido una gran cantidad de misioneros al África. Eso hace Dios. Y bendito es la persona que empieza a vivir en el plano espiritual. Bendito es aquel que vive lo espiritual, que se da cuenta que la pobreza no lo deja llegar a Dios, que se quiebra por su pecado, que empieza a anhelar ser como Jesús, que empieza a ser una persona mansa y guiada por Dios, que es pacificador, que es sincero de corazón, que no entrega la verdad, que ama al Señor y que sabe que en el cielo lo espera el Señor. ¿Qué importa, iglesia? ¿Qué importa? ¿A qué estás agarrado? ¿Qué es lo que no te deja ver? ¿Qué es lo que no te deja servir? ¿Qué te preocupa ahora? ¿Te querés ir a comer? ¿Qué cosas? Dios tiene todo resuelto. Las cosas de los chicos, los útiles, Dios te lo va a proveer. No te preocupes. Dios te lo va a proveer. Busque primero el reino de Dios y su justicia, vida espiritual. Y todo lo demás, material, va a ser provisto. Eso no es problema para Dios. Busca el reino de Dios, busca lo espiritual. Iglesia, el Señor nos llama en este tiempo a vivir una vida de fe en serio, con valores espirituales, con metas espirituales, que anhelemos cambiar, que tu matrimonio refleje a Cristo por amor a tus hijos, por amor a tu vecino, porque ¿sabe qué? Jesús está en una misión importante, salvar al mundo. Y cuando el testigo fiel y verdadero se fue, el único que reflejaba fielmente la imagen de Dios, yo me lo imagino al Señor llegando al cielo y los ángeles diciéndole, ¿y ahora? ¿Y ahora quién va a reflejar la vida? ¿Quién va a llevar el testimonio? Y el Señor diciendo, esos que están ahí temblando de miedo, eso van a reflejar mi gloria. Esos van a ser como yo. Ellos van a reflejar mi gloria. Ellos van a dejar lo material, el mundo, sus ataduras. Ellos van a abandonar sus sueños pasajeros y van a tomar la voluntad de Dios. Y su cruz me van a seguir. Y gracias a eso, muchos se van a salvar. Muchos. Oramos. Yo te pido que en este momento te encuentres con el Señor y le digas, Señor, yo realmente estaba equivocado. Señor, yo me siento capaz y soy incapaz. Yo te necesito, ahora necesito tu perdón. Si nunca le pediste perdón al Señor, si vos te creíste que ibas a entrar al cielo por venir a punto de encuentro, si vos te creíste que sos bueno, es momento de darte cuenta que sos pobre y que necesitas perdón. Pero si te quebrantás delante del Señor y le pedís perdón, Él te perdona. Te toma como su hijo. Tal vez sos hijo de Dios y lo único que estás embarcado es en pelearte con tu esposo, con tu esposa, a ver quién tiene razón, a dónde vamos de vacaciones, cuánta plata juntamos, si ahorramos en dólares o en lo otro, si hacemos esto o lo... Tal vez tu preocupación pasa por ahí. El Señor te dice, mirá, yo quiero bendecirte, pero yo quiero bendecirte con un reino eterno. Yo quiero bendecirte con mi consuelo. Yo quiero bendecirte con mi misericordia. Yo quiero bendecirte con mi aprobación. Yo quiero bendecirte con mi reino. Yo quiero darte parte en el cielo. Yo quiero que vos pruebes lo que yo te quiero dar, no lo que el mundo ofrece. No tomes a Dios como tu empleado, como el que te va a bendecir para cumplir tus sueños. No, porque eso no es Dios. Dios es soberano y Dios tiene una voluntad: salvar
al que está perdido. Señor, en esta tarde yo te quiero agradecer por tu palabra y gracias por cada hermano aquí de Punto de Encuentro. Yo te pido, Padre, en esta hora, que vos toques nuestros corazones y que nos ayudes a ver la verdad correctamente, Señor. Que nos ayudes a acercarnos a vos con amor, a no vender nuestra fe, Señor, y a anhelar ser como Jesús. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por tu amor y gracias por tantas cosas. Gracias porque podemos descansar en vos. Gracias. Señor, libra a mis hermanos de las preocupaciones, de las ataduras. Señor, de aquellas cosas que hoy están lastimando, que están separando, que están trayendo malos sentimientos. Señor, en esta hora yo te pido, Espíritu Santo, que obres en cada corazón. Que le des fortaleza al que está sufriendo. Que le des amor al que lo necesita. Señor, que esta esperanza tuya caiga como el rocío en el corazón y despierte un corazón confiado en la eternidad y anhelando el encuentro con vos. Señor, somos tu iglesia. Somos quienes tenemos que reflejar tu gloria y hoy lo queremos hacer. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga.